Falla es una palabra que usamos comúnmente, así que, ¿qué ideas tienen ustedes? ¿Qué será una falla cuando estamos hablando, por ejemplo, de la instalación en una fábrica? Bueno, ahí está. Santiago Martínez dice es algo que no funciona correctamente. Bien, eso puede ser una falla. Efectivamente, ese es uno de los grandes conceptos que hay hoy en día con respecto a lo que es una falla. Entonces vamos a comenzar diciendo eso, algo que no funciona correctamente, o sea, es algo que pasa en la operación de un equipo y que es un evento no deseado. Se va a ocurrir algo que de alguna manera lo va a perjudicar y es algo que va a ser un evento indeseable. La falla es un estado o una característica que puede ocasionar una interrupción en la operación o una situación en el equipo que puede ser permanente, total o parcial. Sería permanente si esa falla ya inutiliza al equipo en forma definitiva, donde ya no es posible recuperarlo. Puede ser total, pero recuperable, o sea que con una reparación el equipo pueda ponerse a funcionar, o puede ser parcial, que es más o menos lo que decía su compañero, que puede funcionar, pero algo en el equipo no está bien. Entonces, con esos criterios vamos a distinguir en realidad dos tipos de fallas. Hay algunas fallas que pueden ser permanentes o totales, y en este caso vamos a tener que el activo es el equipo, simplemente deja de funcionar. En este caso, la pieza queda completamente inservible. Sería el caso, por ejemplo, de las piezas con rotura. Y después tenemos un tipo de falla donde el componente o el equipo sigue funcionando, pero no desempeña esa función conforme a un estándar de desempeño que desea el usuario o lo que el usuario necesita. En este caso, a pesar de que funciona, esa función que tiene asignada el componente o equipo no es cumplida satisfactoriamente, o puede ser que funcione, pero que presente riesgos en su funcionamiento. Entonces, nosotros tenemos una falla que es total cuando se inutiliza el componente, o bien el componente sigue funcionando, pero no lo hace dentro de las características que nosotros desearíamos. Entonces vamos a ver un ejemplo de este último caso. Como les decía, el caso de cuando la falla es total, normalmente son roturas de los equipos. O, por ejemplo, pueden perder espesor de tal manera que ya las secciones efectivas empiezan a disminuir y entonces quedarían inservibles. Pero en el caso, por ejemplo, vamos a ver algunos casos cuando sería que no cumplen con este estándar de desempeño que menciona la definición o esta aclaración, cuando el activo no cumple el estándar de desempeño. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una pala cargadora. La función de la pala de este equipo pesado es levantar material en un tiempo determinado. O sea, su función es levantar material. Ahora, el estándar de desempeño es que levante una carga completa en 9 segundos. Si la pala tiene una rotura, ahí estaríamos en presencia de una falla total. Y estaríamos en presencia de una falla funcional o una falla parcial si cuando levanta esa carga lo hace, por ejemplo, en 11 segundos. O sea, no está cumpliendo con un estándar de desempeño relacionado al tiempo en este caso. Y eso puede deberse a numerosas causas. Puede deberse a que los filtros no estén bien, puede deberse a que haya desgaste en la misma pala. Entonces, eso lleva a tratar de investigar para encontrar cuál es el modo por el cual está fallando. Acá hay otro ejemplo. En este caso, nosotros tenemos una trituradora de martillos, acá en el esquema, donde entra
material de una granulometría, se muele y sale con una granulometría menor. Entonces, la función de esta trituradora es moler alguna materia prima y eventualmente algún aditivo. En general, solo materia prima. La granulometría de ingreso, en este caso, si consideramos, por ejemplo, para la producción de cemento, entran partículas con aproximadamente 100 milímetros y tienen que molerla hasta una granulometría final de 10 milímetros. El estándar de desempeño que se pone para este equipo es de 200 toneladas por hora, con un indicador de potencia, ya vemos que es menor o igual a 1. Entonces, si el equipo funciona con estas características en forma completa, nosotros podemos ver de que está cumpliendo su función sin problemas y dentro de lo deseado o dentro de las necesidades que tiene el usuario. Hoy en día hay una fuerte tendencia a mirar los equipos a través de la función que cumplen. De esa forma, y con estos estándares de desempeño, es más sencillo determinar si el equipo está fallando por alguna cuestión. Entonces, es una mirada nueva que hay en la parte de mantenimiento, y entonces está más centrada en la función del equipo que en el equipo en sí. Entonces, en este caso, los 3 estándares que les están poniendo es la parte de granulometría final, o sea, qué tamaño tienen que salir las partículas, qué cantidad tiene qué cantidad de material tiene que procesar y cuánto de energía tiene que gastar el equipo para lograr esa función. Entonces, como les decía, tenemos el equipo, una serie de estándares de desempeño que se fijan y a partir de eso se puede controlar cómo funciona el equipo. Hace unos años, este equipo que les acabo de mostrar, hicimos el trabajo con unos compañeros, con unos alumnos que, bueno, hoy ya están recibidos, y en esa oportunidad habíamos estudiado el consumo, ¿sí?, de electricidad en base a este indicador de potencia, ¿sí?, en kilovatio hora por tonelada producida. Y lo que se podía observar claramente, por ejemplo, en este caso, es cómo la potencia, el consumo aumentaba después de un cierto tiempo, que ya les cuento bien qué es. Ustedes tienen, esto es de la trituradora de martillos, y acá en los puntos rojos que tienen, cada punto es el recambio de martillos. Entonces, y estos puntos que ustedes ven aquí que hacen picos, los consumos, es cuando los martillos ya se encontraban desgastados y en momento de ser reemplazados. Entonces ustedes ven cómo, acá nosotros lo que analizábamos es cómo este equipo, en lo que respecta al indicador de potencia, tenía un aumento de consumo cuando los martillos empezaban a desgastarse. Entonces ahí aumentaba. Cada vez que se cambiaba, ese consumo bajaba hasta que volvían a manifestar desgaste en los ladrillos y volvían a subir, ¿sí? Entonces, ustedes tienen cómo esto estaba en relación, este consumo de electricidad estaba en relación directa al estado de los martillos de la trituradora. Con lo cual, si empezaba a aumentar el consumo, se podía, bueno, además se ve también cómo se van desgastando los martillos, pero ustedes tienen cómo funciona este equipo. Es decir, este equipo podía seguir funcionando, pero iba a dejar de cumplir algunos de estos ítems. Probablemente al tener menos longitud, como lo vimos la vez pasada, que se desgastan, tal vez la granulometría final ya no llegaba tan fácilmente a 10 milímetros, sí tal vez se podía seguir operando 200 toneladas por hora, pero empezaba a aumentar mucho porque el equipo se esfuerza todo lo que es el consumo eléctrico. En ese caso, aunque la trituradora funcione,
lo está haciendo fuera de los parámetros establecidos, por lo cual eso mismo se considera que es una falla. Y ahí en ese caso hay que estudiar y ver por qué está fallando. Bueno, ¿qué consecuencias puede traer la producción de una falla? Bueno, van desde la pérdida, la pérdida de producción, que sería económicamente lo más complicado, es muy costosas. Nosotros tenemos que si el equipo llega a sufrir una falla total, la pérdida de producción puede llevar muchos días, a veces ha habido casos donde cuando se ha perdido un componente que es crítico en la línea de producción, incluso esa pérdida de producción puede ser de meses, y si eso se lleva a números, la suma es bastante significativa. Podemos tener, bueno, horas hombres improductivas, porque vamos a tener los operarios sin poder hacer su trabajo. Puede haber degradación y rotura de la máquina. Esto es importante porque si nosotros apuntamos a un estudio del estado del equipo y podemos ir haciendo un seguimiento al estado que tiene, se puede llegar a impedir la rotura de la máquina perfectamente o tomar todos los recaudos para el recambio del equipo. Eso ya lo vamos a ver, porque ustedes recuerden siempre que nosotros acá estamos tratando de piezas industriales que normalmente no se encuentran en plaza con facilidad, sino que hay que encargar normalmente la elaboración. Vamos a ver un caso, por ejemplo, de un ventilador exhaustor, donde el ventilador en sí tiene 2,5 metros de alto. Entonces son piezas que no van a encontrar ustedes en un corralón. O sea, eso se va, se busca y se encarga, y no se hacen en serie ni nada, se hacen por pedido. Entonces, los tiempos que tienen que manejarse también son importantes, y poder hacer el seguimiento de una máquina con las técnicas que vamos a ver, nos evitaría llegar a la rotura y poder reemplazar esa máquina con suficiente tiempo como para hacer toda la previsión de compra, la planificación de la instalación y todo lo demás. Y si no, si llegamos, por ejemplo, de forma sorpresiva a la rotura en algunos casos, o dejamos que siga funcionando, en el caso, por ejemplo, de la de martillos, si nosotros dejaríamos que siga y siga funcionando sin hacer el recambio de los martillos, se podrían llegar a que las reparaciones que haya que hacer ya cuando la máquina dé signos de que evidentemente está fallando, las reparaciones puedan ser muy costosas, mucho más de lo que si hubiésemos hecho en su momento las acciones que correspondían. Y el impacto que tenga se mide hoy en día a través de cómo impacta esto sobre las personas, sobre el equipo, la producción y el medio ambiente. Un poco lo que les decía antes, ¿no? ¿En qué riesgo pone a las personas? Si, por ejemplo, nosotros estamos viendo una enfriadora de clinker, ahí donde se procesan materiales que están a 900 grados hasta 100 grados, si eso se llegase a romper puede haber una proyección de partículas calientes. ¿Cómo pone en riesgo a las personas? Si una pieza se llega a romper y las personas que están cerca, ¿qué impacto, qué riesgo pueden tener? El equipo, si el equipo funciona de forma defectuosa, cuánto tiempo y cómo, y si eso después se va a poder recuperar o vamos a tener pérdida de equipamiento. Producción, lo que les decía, si se ve afectada, incluso si hay que llegar a una parada. Y algo que también está allá hace un tiempo instalado es la parte medioambiental. Por ejemplo, un consumo alto de energía nos perjudica en la parte del medio ambiente. Si se arrojan polvos que están fuera de lo permitido, también. La generación de calor excesivo también puede afectar el medio ambiente sobre todo en la zona donde están las instalaciones
la planta fabril, ¿sí? Entonces son toda una serie de factores, todos importantes, que se van teniendo en cuenta cuando se realiza el análisis del impacto que puede causar la falla en un equipo. Entonces hay que ver a qué se deben, por qué suceden y qué consecuencias traería la falla de un equipo. Cuando se tiene ese panorama un poco más completo, o sea, primero definir qué función cumple, cuáles serían las fallas, por qué se pueden producir las fallas y qué consecuencias traen, les da un panorama mucho más abierto y completo de lo que puede ser la falla en el equipo y hasta dónde puede llegar. De esa manera se pueden ir estableciendo equipos críticos y prioridades de acciones para poder mantener los equipos en condiciones. En cuanto a las fallas de causa, estas pueden ser numerosas, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimas causas que pueden darse. Estas son las que podríamos decir se surgen o vienen ya con el componente. Pero también no nos tenemos que olvidar que hay, al estar los equipos normalmente sometidos a temperatura, a fuerza, y van a tener algunas situaciones que van a hacer que falle. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un mal diseño. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, normalmente son errores que tienen porque hacen algunas zonas que son muy entalladas, eso puede juntar, hacer concentración de tensiones y empezar a fisurar el material. Puede ser que no hayan tenido todas las consideraciones suficientes y hay en algunas piezas, y estas son especialmente complejas, que las hay. Entonces, al no tener, por ejemplo, una buena información sobre los tipos y magnitudes de carga a la que está sometido el equipo, puede ser que el diseño no haya sido eficaz, o que hayan hecho algunas variaciones sin tener en cuenta qué cosas hacen que las tensiones se eleven localmente, como les decía, por ejemplo, las entallas. Después nosotros tenemos otro factor que es la mala selección del material. Esto es muy común, porque muchas veces no se tiene el conocimiento de material como para hacer una buena especificación técnica, ¿sí? Y en muchos casos se le da más importancia al costo que a la calidad del material. Al no saber de qué se trata o cuáles son las diferencias, bueno, termina decidiendo muchas veces una persona que no conoce de las características técnicas, y entonces se hace una selección deficiente. Cuando en este caso se van a emplear algunos criterios que no son adecuados para la selección del material. Eso también se ve. Y también se ve que a veces se selecciona bien, pero el proveedor no envía lo que se ha seleccionado. Entonces, también ahí es importante porque, bueno, pasa muchas veces de que como no se hacen controles, bueno, esto se acepta. Puede haber imperfecciones en el material, en el proceso o en su fabricación. ¿Esto qué quiere decir? Que el material va a estar bien seleccionado, pero el componente no va a estar bien hecho. Entonces, se pueden dar muchísimas situaciones. Por ejemplo, ustedes pueden tener que el material, el acero es el correcto, pero viene, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿sí? La limpieza del acero no es la adecuada, viene con muchas impurezas, puede venir con porosidades, algunas incrustaciones, pueden tener químicamente haber hecho segregaciones, que le va quitando calidad al material. Puede haber deficiencias en el proceso. Quiere decir que se cometieron algunos errores en el proceso, en su fabricación, que hacen que la pieza esté defectuosa.
Por ejemplo, puede haber marcas de maquinado, eso pueden originar grietas que conduzcan a la falla. A veces la soldadura también es bastante central, a veces vienen mal soldados. Los tratamientos térmicos no están bien realizados. A veces los mecanismos de endurecimiento también pueden no estar bien hechos. Sí, acá nosotros hemos visto, ya les voy a mostrar un caso donde el problema no es el material, sino cómo lo han elaborado. Eso suele suceder bastante. Después, bueno, ustedes tienen, bueno, cómo se lo coloca y cómo se monta. Y acá hay otro factor importante que es cómo se hace el control de calidad, el mantenimiento y la reparación. El control de calidad que se puede hacer antes de que la pieza entre en servicio, eso sería lo ideal, realizarle todo un control para ver si realmente está en condiciones de ser incorporado al equipo. Nosotros, por ejemplo, hemos visto, sigo con el caso del ventilador porque lo hemos seguido mucho. En el caso del ventilador propuso el cambio del ventilador y trajeron en esa oportunidad uno de otra planta que estaba usado, digamos, y cuando se lo controló estaba peor que el que estaban tratando de sacar. Entonces, ahí, si se hubiese colocado, bueno, estábamos lo mismo en una situación crítica. O a veces, muchas veces se reciben las piezas y no se realiza ningún control y como les decía, no son adecuadas, ¿no? El mantenimiento también hoy en día es algo fundamental, se ha ido pasando desde acciones que son meramente reactivas a tratar de que sean acciones predictivas, o sea, adelantarse a lo que puede suceder, ¿no? Y bueno, y esto también hay que ver cómo lo planifican y cómo lo hacen, ¿sí? Y bueno, y después cómo hacen la reparación, como les decía, así como a veces hay imperfecciones en la elaboración de la pieza, también las hay en la reparación. Y acá entra a jugar mucho el tema de la soldadura. Bueno, van a estar también los factores ambientales, sobre todo si nos referimos a las condiciones en que trabaja el equipo. Por ejemplo, puede haber, lo más común es que los equipos estén sobreexigidos, entonces hayan sobrecargas, y estas pueden ser de tipo mecánico o incluso también térmicas, que es lo que suele suceder. Y bueno, acá lo pusimos un poco más específicamente, si bien ya está contemplado acá, pero los mantenimientos que se realizan, pero que son ineficaces, ¿no? Porque, bueno, o no tienen una buena planificación o no lo hacen de forma completa. Muchas veces los mantenimientos se planifican, pero no llegan a averiguar cuál es la causa raíz del problema. Entonces, está bien planificado, pero sigue ser un problema sin resolver. Por ejemplo, yo puedo tener un engranaje que cada 3 meses falla. Entonces, como se sabe que esa es la frecuencia de falla, ya se prevé, por ejemplo, que al día 50 se pare, esa pieza se cambie y el equipo siga funcionando, con lo cual nosotros tenemos una buena planificación porque está relacionada a la frecuencia de falla y lo que se detiene el equipo tal vez es un tiempo mínimo, las horas de hombre utilizada también, y bueno, y la producción puede seguir porque no se ve afectada. Pero si no se hace el estudio de por qué fallan, ese puede ser un mantenimiento de tipo costoso. Y en este caso, por ejemplo, puede ser que haya sido un tratamiento térmico ineficiente o puede ser el material. Y eso podría llevarnos a que en vez de 3 meses, por ejemplo, llegue a durar 2 años. Entonces, la planificación es correcta, pero la gestión de la falla en este caso no lo es. Entonces, pueden ser una serie de circunstancias donde, bueno, cada uno de estos factores va a ir produciendo, puede producir fallas, ¿no? Y desde el punto de vista del material en sí, también nosotros vamos a tener distintos factores, como por ejemplo sobrecarga, demasiada carga elástica, tal vez demasiada carga plástica. Nosotros tenemos, por ejemplo, degradaciones de la microestructura. Vamos a tener
distintas cosas que ya afectan específicamente al material, ¿sí? Estos serían como causas generales, ¿m? Y después ya nosotros vamos a tener cosas que afectan al material y que ya tienen que ver no con estas causas que son pre-servicio, y porque puede haber componentes que están bien diseñados, con el material bien seleccionados, sin imperfecciones, que han sido bien colocados, que son bien controlados y no están sobreexigidos. Pero al estar expuesto durante años y años y años a cargas y temperaturas, que es como normalmente trabajan los equipos industriales, va a tener también alguna consecuencia. Entonces, esto nos va a permitir también seguir y saber, digamos, ya estudiar en el caso de nuestra especialidad y lo que es esta materia, ya ver el punto de vista desde el material. No obstante, siempre hay que hacer un paneo general, porque eso también sirve para ver en qué situación estamos trabajando. Entonces, con este panorama y este concepto de lo que es una falla, vamos a entrar a una disciplina que es el análisis de falla. Y lo vamos a ver, obviamente, desde nuestro punto de lo que serían los materiales. Ustedes van a poder ver que se está usando mucho todo lo que es lo que llaman ANFE, que es análisis de modo de falla y sus efectos, que es algo similar, digamos, a lo que trabajamos nosotros, pero bueno, es más extenso. Nosotros nos concentramos en la parte de materiales y la falla de equipos cuando tiene que ver con el material. El ANFE, que esas son las siglas de lo que les digo, del análisis de modo de falla y sus efectos, puede aplicarse a cualquier otra situación que no solamente tenga que ver con el material. Entonces, el análisis de falla en materiales va a ser estudiar un caso de falla, hacerlo en forma sistemática, eso que quiere decir que lo vamos a hacer ordenada y siguiendo pasos y con una mirada sistémica, o sea, no la pieza suelta, sino la pieza en el conjunto y en su función, detectar las causas que produjeron esa falla y tratar de evitar recurrencias y potenciales fallas futuras en situaciones similares. Esto es importante porque cuando hacemos el análisis de falla, normalmente esos resultados son extensibles a piezas que están en la misma condición o que trabajan de la misma manera, o a las futuras piezas que se van a instalar y reemplazar la que falló. Entonces, nosotros cuando hacemos un análisis de falla, lo que necesitamos es evitar que se repita y bajar la probabilidad de que pueda existir en el futuro. Entonces, con eso haríamos el análisis de falla. En el ANFE, esto sería para nosotros identificar el modo de falla, o sea, por qué ha fallado el material, qué es lo que ha pasado. Y en este caso, nosotros tenemos distintas formas de hacerlo según el tipo de pieza que se esté estudiando. Si es una pieza que falló y fue dada de baja, por ejemplo, una pieza que se rompió, y entonces, normalmente, ¿qué es lo que llama la atención? En general, lo que llama la atención es que estas piezas han presentado problemas mucho antes de lo esperado. O sea, no han podido cumplir con un ciclo de vida que estaba previsto. En ese caso, esas piezas falladas, que son dadas de baja, pueden ser sometidas a lo que se llama como un estudio post-mortem, y en este caso nosotros podemos aplicar técnicas destructivas y ensayos no destructivos, a pesar de que en este caso nosotros ¿qué hacemos? Podemos disponer de la pieza sin ningún inconveniente, se la puede romper, por ejemplo, para hacer un estudio metalográfico. Ustedes ya vieron cómo hacer la parte de metalografía es muy importante. Entonces, lo que se puede hacer es romper a la pieza, preparar la muestra y mirarla al microscopio sin problemas, porque la tenemos precisamente dada de baja.
Se puede cortar otro pedazo para enviar a hacer un estudio de composición química. Bueno, y así distinta, lo que necesita, digamos, disponer de ciertas partes de la pieza para poder hacer los estudios, se lo hace con libertad porque ya es una pieza dada de baja. Entonces, en ese caso vamos a utilizar algunas técnicas destructivas y, por ejemplo, la metalografía, como tenemos que romper la pieza para obtener la muestra, se considera una técnica destructiva, y hay algunos ensayos no destructivos sobre los que ya vamos a ir hablando que pueden complementar también la visión o la información a obtener de por qué la pieza ha fallado. Como siempre les digo, el estudio de un material no es uno o dos estudios, se hace una batería de estudios y se correlacionan los resultados para poder llegar a un diagnóstico de por qué la pieza puede haber fallado. Después tenemos lo que se conoce como control de calidad en piezas terminadas. En este caso, como son piezas terminadas que van a entrar a servicio, normalmente no puede disponerse de la pieza para rotura, entonces lo que se hace es hacer ensayos no destructivos. Puede pasar también que sean un lote de algunas de estas piezas, de esa manera si la empresa o la fábrica está en condiciones, lo que se puede hacer es muestrear ese lote, obtener algunas piezas y a partir de ahí ya quedaríamos en libertad de proceder en la misma forma que si estuviera dada de baja. Si no se puede disponer porque tal vez es una pieza única y se necesita controlar antes de instalarla, por ejemplo, supongamos que queremos controlar un eje, bueno, de ese vino solamente el eje, entonces, en ese caso, todo lo que se tiene que hacer es sin que afecte las características y las propiedades de la pieza, entonces se aplicarán ensayos no destructivos. En el caso yo decía que se trata de lote, puede ser, por ejemplo, si se han comprado lotes de martillo para una trituradora, si se compran a veces bulones que se hacen en cantidad. Cuando se compran estas piezas de las cuales uno puede disponer una parte, o sea, muestrar una parte, por ejemplo, si compran cuchillas para una motoniveladora, cuando se compran más de una, a veces es posible disponer, entonces se puede trabajar con las técnicas convencionales de una forma para nosotros tal vez hasta más sencilla. Pero el control de calidad va sobre pieza terminada y de acuerdo al tipo de pieza, bueno, se aplicarán los estudios tipo post-mortem, aunque la pieza todavía no entró en servicio, o bien directamente nos limitamos a todo lo que son ensayos no destructivos. Y después tenemos otra área que sería el control y seguimiento de componentes en servicio. En este caso es controlar las instalaciones industriales. O sea, ya los equipos que están en funcionamiento. Obviamente, para poder cumplir con esto, la planta tiene que estar parada, porque hay que medir, hay que mirar, hay que sacar muestras, de forma que no se altere las condiciones de los equipos, porque bueno, obviamente después los van a volver a poner en funcionamiento. En ese caso, todo el control que se hace también es a través de ensayos no destructivos, que ya vamos a ver. Entonces, la técnica a utilizar para realizar este análisis de falla depende del tipo de pieza, si está en servicio, si no está en servicio. Se va a seleccionar una batería de estudios de acuerdo a una serie de circunstancias que pueden ser la forma de la pieza, el material, e incluso influencia mucho también la ubicación de la pieza, para ver qué tipo de seguimiento se le puede hacer y el acceso que hay a la pieza, que no siempre es sencillo. Bueno, vamos a ver algunos conceptos asociados a lo que es vida útil y vida residual. Entonces, si bien está puesto ahí, vamos a volver al anterior y preguntarles qué entienden por vida útil ustedes. Ese es un término conocido.
A ver, pongamos algún ejemplo. ¿Quién sabe cuánto está estimada la vida útil de un auto, por ejemplo? Incluso puede ser en forma contable, ¿m? Por ejemplo, para ponerlo como un bien y valorarlo, cuánto tiempo más o menos se supone que el auto va a durar. O veamos otro, a ver. Sí, acá me dice René Contreras que la vida útil es el periodo que se espera que una máquina funcione correctamente. Está bien, bien. Eso es más o menos la definición de vida útil. Se trata de un tiempo y se espera que durante ese tiempo la máquina, el equipo, la pieza, el repuesto, lo que sea, funcione en forma correcta. Ahora, ¿quién determina cuánto es ese periodo? Bueno, mira, yo te vendo esto y más o menos te va a durar 5 años. Eso es lo que está estimado. Supongamos que ustedes compran una batería de un auto. Entonces le dicen, bueno, mira, estas, lo que está previsto que te dure hoy con todos los autos eléctricos, con todo lo que tiene el auto en electricidad, que funciona, todas las pantallas y la dirección y demás, y las cosas que tienen, bueno, hoy en día una batería dura mucho menos de lo que duraba con vehículos hace unos años atrás. Entonces, ¿quién establece cuánto es este tiempo previsto de funcionamiento correcto de este componente? Lo llevo a este ejemplo porque creo que son un poco más obvios para ustedes. Los mismos fabricantes, exactamente. Así que René Contreras y él dice que son los fabricantes. O sea, efectivamente, el que fabrica es el que le dice, bueno, mira, esta batería te va a durar 2 años. Ahora, ¿cuándo esa batería va a durar 2 años, por ejemplo? Hay establecidas algunas condiciones de uso del vehículo, ¿sí? Para un uso normal de un vehículo, de un particular, bueno, eso durará un tiempo. Para una persona, por ejemplo, que es un remisero, que tiene el vehículo funcionando a full durante muchas más horas diarias, tal vez el consumo se gaste en menor tiempo. Lo mismo, vamos al ejemplo del auto que yo les decía. Distinto va a ser el auto que uso yo, y menos ahora, que con el que yo voy a trabajar a la facultad y vuelvo, que va el auto de un remisero que lo tiene como una herramienta de trabajo. Entonces, la vida útil es teórica porque está basada en condiciones de funcionamiento, llamémosle ideales. O sea, el fabricante te dice, si vos la usás en esta y estas condiciones, eh, lo que yo te estoy vendiendo te va a durar o no te va a traer problemas durante 2 años, 3 años, 5 años. Pero la vida útil está basada en condiciones de uso ideal. En un auto, ¿qué sería? Bueno, hacer un uso de tipo particular, hacerle los mantenimientos regularmente, eh, hacer los cambios en forma correcta, ir cuando se va en ruta y manejando las velocidades que tienen que ser, eh, hacerle los mantenimientos que están establecidos en los tiempos establecidos. O sea, si nosotros lo usamos según todas las indicaciones que para eso el vendedor, el fabricante en este caso, nos da un manual que nosotros leemos cómo hay que hacer, cómo son los mantenimientos, a qué velocidades corresponden qué cambios, etcétera. Todo eso hace a un funcionamiento ideal.
Bueno, en un auto, si es particular, es como que es más sencillo cumplir, o sea, uno puede tener el cuidado, las precauciones y llevarlo. En una industria, normalmente los equipos van a estar sobreexigidos, porque al tener la industria o una planta fabril como objetivo la producción y mientras más, mejor, normalmente los equipos están exigidos. Entonces, nosotros podemos tener una vida útil indicada por el fabricante, pero seguramente que las condiciones de servicio no van a ser aquellas en las cuales el fabricante nos da garantía de funcionamiento. Entonces, la vida útil, vamos a repetir, es entonces un periodo de tiempo donde la pieza está puesta en funcionamiento, en servicio, y el momento que se prevé su reemplazo por pérdida de funcionalidad, ¿sí? El momento previsto, o sea, hasta cuándo puede durar. Esto va determinado por el fabricante y en las condiciones de uso establecidas por él mismo. En este caso nosotros vamos a tener que es un periodo, como les digo, teórico basado en usos teóricos. O sea, yo vendo este producto y espero que lo usen de esta manera. En esas condiciones va a durar tanto. Yo trabajé un tiempo también en un laboratorio donde hacíamos el control de los medidores de agua y, por ejemplo, un medidor de agua está establecido más o menos tiene que durar 5 años. A partir del 5.º año recién tendría que empezar a tener mediciones defectuosas. Pero había compramos unos de calidad, pero se pusieron en la zona de La Quiaca, ¿sí? Las zonas estas donde las temperaturas son más frías y los medidores se rompían al año. Entonces, cuando se reclamó al proveedor y se vio, bueno, después vimos que finalmente las especificaciones técnicas decían que las garantías iban entre funcionamientos cuando la temperatura del agua estaba entre 0 y 40 grados. Entonces acá, obviamente, se rompían y duraban mucho menos porque las temperaturas iban bajo ceros y el componente no era adecuado para ese tipo de ambiente de servicio. Entonces, siempre hay que ver, digamos, en qué condiciones el componente o esta pieza que estamos analizando va a cumplir con esas pautas que da el fabricante para tener en cuenta la vida útil. Entonces, como nosotros acá tenemos siempre la situación de que vamos a tener condiciones que no se van a asemejar a las ideales dadas por el fabricante, es más útil, y se comenzó a hablar ya hace un buen tiempo atrás, de un concepto que es la vida residual. Este es un concepto más útil en la práctica, porque también está relacionado a un intervalo de tiempo, pero en este caso se refiere a qué es así hablando, digamos, en palabras más sencillas, cuánto le queda al equipo a partir de hoy en base al uso que ya viene teniendo, ¿sí? Entonces, la definición dice que es el intervalo de tiempo que un componente puede ser mantenido en servicio con parámetros bien definidos antes de perder su funcionalidad. Y acá lo vamos a determinar a través de técnicas que tienen en cuenta las condiciones reales de uso. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros vamos a ver en qué condiciones está siendo utilizado esto, o sea, qué cargas tiene, a qué temperaturas trabaja, cómo está de la microestructura, cómo están siendo los mantenimientos, si es tan posible cumplirlos periódicamente. Toda una serie de cosas que tienen que ver ya con el funcionamiento concreto que tiene el equipo y a partir de ahí ver en cómo ha ido evolucionando para decir, bueno, mira, en realidad este equipo estaba previsto para que te dure 20 años, pero
acá estamos controlando en el año 15, en 2 años más se te va a quedar knockout. Entonces, lo que hay que hacer es ir tomando las medidas para que lo cambies. O sea, como puede ser que se hagan los controles y se diga, mira, la vida útil es de 20 años, pero con este equipo tenés para 10 años más fácil. Entonces, todo eso tiene que ver cómo vamos a estudiar el equipo y cuál es la vida residual, o sea, qué le queda de funcionalidad con las condiciones reales de uso. Y para esto hay distintas técnicas, ¿sí? Vamos a aplicar, está toda la parte que es de ensayos no destructivos, también en este caso se hace una batería de estudios, o bien hay algunos que son un poco más teóricos y que nos permiten, en base a algunos datos que sí hay que extraer del propio equipo, ver cómo va y hacer un diagnóstico de cómo está en relación a la vida residual que puede mostrar el equipo. O sea, son dos conceptos que a veces se confunden, pero bueno, es bueno saber que la vida útil es un concepto teórico basado en condiciones teóricas de uso, mientras que la vida residual estudia al equipo en su condición concreta de uso, en su condición real de uso, y establece a partir de ahí el tiempo que queda de funcionalidad. Otros conceptos que son muy importantes para la parte de análisis de falla es lo que se conoce como integridad y durabilidad. Estos son conceptos que han ido ganando partida, sobre todo en los últimos años, sobre todo ya digamos a partir del año 2000 en adelante, porque se va estableciendo también todo un cambio en lo que es el concepto de mantenimiento, ¿no? Antes el mantenimiento era meramente reactivo, o sea, arreglaba lo que se echaba a perder, digamos, o se rompía. Hoy en día trata de adelantarse a todas estas situaciones para no llegar a alguna situación crítica en el recambio que implique parada de proceso y menos aún parada de planta. Entonces, bueno, estos son conceptos que han ido apareciendo y que se manejan bastante hoy en día. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se conoce como integridad del material. Siempre estamos hablando en esta materia, obviamente, desde el punto de vista de material. Esto sería la integridad del material, donde la integridad está relacionada con el nivel de defectos que tiene un componente. ¿Qué quiere decir hasta acá? Nosotros podemos tener, como les dije en alguna oportunidad, es muy difícil que se tenga un componente con un material sin defectos. Alguna cosa va a traer. Puede traer, no sé, alguna microfisura, puede traer algún poro, tal vez en alguna soldadura, puede traer tal vez alguna rugosidad de determinado valor. Y lo que hay que ver es si ese tipo de defectos dañan o comprometen la funcionalidad del componente que estamos viendo. Esto es, yo siempre les comparo con una persona. Nosotros podemos tener por fuera ver una persona muy bien y que, por ejemplo, si le hacemos un análisis bioquímico, tiene, no sé, alto el colesterol, o le salen, bueno, algunas otras cosas, algunas novedades, pero eso no le impide a la persona trabajar, desempeñarse bien. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos controlando, veamos cómo va, pero está bien para que trabaje. Entonces, con el material pasa lo mismo, o sea, puede tener una serie de defectos, pero, digamos, anda bastante bien, así que se acepta que este material pueda entrar este material o esta pieza puede entrar en servicio. Ahora, a medida que pasa el tiempo y al estar expuesto a distintas situaciones, como siempre les digo, lo más normal es carga y temperatura, vamos a ir teniendo que el material va a ir presentando daños. Por ejemplo, pueden generarse nuevas fisuras,
puede ser que esas fisuras se hayan generado tan cerca que se unen o coalescen, como se dice. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar sobre el grado de daño acumulado, o sea, cómo ha ido afectándose y qué daños han ido surgiendo el componente y siempre evaluando si pierde funcionalidad, si hay riesgo en que este componente siga funcionando así. Entonces, como dice, como ustedes ven ahí, esto es ver si el componente puede funcionar adecuadamente a pesar de presentar defectos. Entonces, esto sería si puede funcionar cumpliendo los estándares de desempeño y si no presentan riesgo. O sea, con la integridad nosotros vamos a ver eso, vamos a ver qué defectos tienen y si eso no afecta la funcionalidad del componente. Volviendo a una persona, sería decirle, bueno, año a año te vamos a ir haciendo análisis para ver cómo estás. O sea, te hacemos un chequeo general y vemos, digamos, si seguís bien de los valores que necesitamos en la parte bioquímica, si tu corazón sigue sin problemas, si no tenés esto, bueno, seguimos trabajando. Ahora, si ya empezás a tener novedades de salud importantes, bueno, ahí hay que ver qué se hace. Por ahí se le da vacaciones, se le exige que realice un determinado tratamiento. Lo mismo pasa con el equipo. Bueno, a ver qué hacemos. Puede seguir trabajando, vamos a prever su reemplazo, reparemos. Y bueno, y ahí hay que analizar, como les decía, esto, ¿no? Si el material funciona, puede funcionar adecuadamente. Y para eso hay que hacerle seguimientos y aplicar, bueno, ahí se hacen todos estudios no destructivos porque se está siguiendo para ver cómo ha ido evolucionando o qué ha ido pasando con el material en todo el tiempo de uso. Por ejemplo, ustedes pueden tener, decir, bueno, mira, hemos encontrado una fisura interna de 4 milímetros, otra de 60 y otra y hemos llegado a encontrar o superficialmente se ve una fisura de 1 metro. Y bueno, depende del componente. Nosotros vimos, por ejemplo, en el horno de cemento que tiene 50 metros de longitud y casi 4 metros de diámetro, y una fisura de 1 metro, y sí, podía trabajar un tiempo más. Se lo hizo trabajar un tiempo más y llegar hasta la parada mayor, que es cuando para toda la planta, y hacer la reparación sin problema. Pero en un eje, capaz que dependiendo también del tamaño, no sé, una fisura de 10 centímetros ya sea crítica. Entonces, lo que hay que evaluar es cómo está este daño acumulado, porque podemos ir, por ejemplo, si es una fisura que se ha originado y que va creciendo, hay que ver qué tanto va creciendo, y en base a eso determinar si el componente sigue siendo funcional. Entonces hablamos de integridad, o sea, nosotros decimos el material tiene integridad. Eso ya se sabe que está con cosas, pero puede funcionar bien y sin riesgo todavía. Y un último término que se maneja también en esto de todo lo que es análisis de falla es la durabilidad. Esto se refiere al estado de envejecimiento del equipo, o sea, del tiempo que el equipo lleva en funcionamiento, en servicio. Pero esto está asociado a la capacidad que tiene de conservar sus propiedades, sobre todo cuando existe degradación. Es decir, mira, ¿cuánto tiempo va a durar este equipo conservando las propiedades en los valores que nosotros necesitamos? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo este equipo que está sometido a una carga de, no sé, 2 toneladas o que mueve 2 toneladas y que además trabaja a 400 grados centígrados, va a conservar su resistencia mecánica? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que ver es que lleva un tiempo, por eso se habla de estado de envejecimiento del equipo, y además también tiene que ver con una situación particular que se da en la microestructura asociada también a este nombre, que es el depósito de carburos, pero en general, nosotros, eso hablando de aceros, pero en general nosotros vamos a tener este concepto de decir, bueno, mira, lleva funcionando un tiempo bajo condiciones exigentes y eso puede afectarlo.
puede afectar su microestructura, normalmente esto sucede, afecta su microestructura, y también el hecho de que esta temperatura, bueno, ¿cómo va afectando la resistencia mecánica? ¿La conserva, la tiene? Entonces, que se va a ir degradando, eso es un hecho, porque al estar sometido a estos esfuerzos, así va a ser. Pero decimos, ¿hasta cuándo va a conservar sus propiedades físicas o químicas sin que éstas se vean afectadas? Bueno, ahí hablamos de durabilidad. Recuerden que la clase anterior, cuando hablamos de refractario, se hablaba de un tiempo económicamente rentable. Entonces decimos, y que ese tiempo no se tienen que ver afectadas sus propiedades físicas y químicas. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué durabilidad tiene, por ejemplo, este refractario en estas condiciones y una vez que esté en servicio? Entonces, estos son términos que se manejan mucho, que ustedes por ahí lo van a ver, que son vida útil, vida residual, integridad y durabilidad. Se van agregando conforme pasa el tiempo y según las tendencias que están ahora, por ejemplo, sustentabilidad, que tiene que ver con que además permitan una gestión sustentable, donde no haya riesgo de daños a terceros. Bueno, hay una serie de cosas que se han ido ampliando en todo, particularmente en todo lo que es mantenimiento, y bueno, y ahí empieza a tomar bastante importancia todo lo que es el análisis de falla para determinar el modo en que el material falla y así poder tener, por ejemplo, una mejor vida residual, poder tener el íntegro y saber si se pierde integridad, que hay que reponerlo, y ver en cuanto a la durabilidad, de ir eligiendo aquellos materiales, aquellas piezas que nos puedan dar garantías de mayor durabilidad. Esas serían más o menos las tendencias de hoy en día. Y todo eso nos lleva a un término más global de esto, que es la confiabilidad. Que la confiabilidad se refiere a la probabilidad de que un sistema o componente pueda funcionar correctamente fuera de falla por un tiempo específico. Es decir, nosotros tenemos durante qué tiempo el material va a funcionar adecuadamente, ¿sí?, sin prestar fallas. Tiene que ver con la frecuencia con la que el material puede fallar. Y obviamente, como dicen, un equipo va a ser tan confiable como lo es cada una de sus partes. Entonces hay que ir controlando las distintas partes para saber si un equipo está funcionando dentro de los parámetros de confiabilidad. Por eso ustedes van a escuchar hoy en día, por ejemplo, el RCM, que es el mantenimiento basado en riesgo y confiabilidad, donde lo que se hace es analizar la confiabilidad del componente o del equipo en base a los criterios que ya les presenté anteriormente, y se suma un análisis de riesgo que tiene que ver también con el grado de consecuencia y la frecuencia de aparición del suceso que se quiere estudiar. Entonces, estos son términos que se están manejando ahora, y bueno, para todo eso, el análisis de falla que se hace desde el punto de vista material es bastante útil. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que, por qué nosotros hablamos de extensión de vida residual. Y esto no es necesariamente extender la vida residual por encima de la vida útil, que de hecho normalmente así es, pero acá nos estamos refiriendo más a tomar medidas para poder hacer que esa vida residual que tiene el equipo en las condiciones de uso pueda ser lo más posible. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las plantas industriales no van a terminar en pocos años. Normalmente, una vez que se instalan, son instalaciones que están durante 30, 40, 50 y más años. Eso ustedes lo pueden ver en las plantas que hay acá. O sea, las plantas van actualizándose, muchas de ellas. Tal vez van cambiando algunas partes,
pero en general conservan mucho de la instalación original y son plantas que tienen décadas de trabajo. Entonces, hoy en día existe, y bueno, siempre en realidad, una fuerte tendencia a continuar la operación de una planta antes que instalar una nueva. Eso tiene muchos motivos. El primero y el principal, y el que se nos ocurre a todos, es económico. Y de hecho tiene algo que ver eso, porque se sabe, por ejemplo, que en el caso de una planta termoeléctrica, la extensión de vida tiene un costo del 20 al 30% de lo que sería construir una planta nueva. Entonces vale la pena hacer estudios exhaustivos, hacer seguimientos bien adecuados y bien planificados para poder extender la vida residual de la planta. Ahora, aunque nosotros tuviésemos todo el dinero disponible para hacer una nueva planta, existen una serie de factores que también impiden o que complican la idea o los proyectos de instalar una planta nueva, que ya tienen que ver también más con algunas otras cosas como sociales y económicas. Acá yo les puse algunas, que es, por ejemplo, bueno, en este caso ustedes ven, sigue siendo como primera parte esto económico también, que es la escalada de los costos de los nuevos equipos y la falta de recursos económicos, más en situaciones como la que estamos pasando nosotros en la Argentina, pero como les digo, la parte económica es una parte. Después ustedes tienen, por ejemplo, el tiempo que lleva a construir una planta nueva. Entonces, ante eso, y tener que conservar dos plantas a la vez para no perder la producción, bueno, lo que se hace es tratar de que la planta que ya está instalada continúe funcionando. Muchas veces hay incertidumbre en la proyección de la demanda, entonces no sabemos, digamos, cómo va a estar la cuestión a largo plazo, porque estas instalaciones tienen que ser previstas para un periodo de plazo, para un periodo muy largo, y puede ser que no no se tiene certeza de cómo va a funcionar la demanda, no sé, dentro de 15 o 20 años en determinados lugares. Y una cuestión muy importante, hay una limitada disponibilidad de lugares convenientes para la instalación de plantas industriales. Esto es porque se necesitan, por ejemplo, ver de dónde van a traer la energía, si las líneas eléctricas son adecuadas, si hay instalaciones de gas, si hay disponibilidad. O sea, no solo eso. Y después también hay una cuestión social también. Si ustedes ven de que cada vez que se intenta instalar algo de esto, bueno, hay mucho temor en los vecinos. Esto de si está bien, está bárbaro, van a instalar una fábrica, seguramente va a ser un polo de desarrollo, va a haber trabajo, etcétera, etcétera, pero que lo hagan lejos de mi casa. Eso es lo que pensamos todos, ¿sí? A nadie nos gustaría que nos digan, van a decir, mira, de acá a 2 kilómetros de tu casa van a instalar una planta de producción de ácido sulfúrico o de ácido nítrico. Entonces, porque bueno, ya nos imaginábamos que va a haber contaminación, que va a haber esto. Si es una calera, por ejemplo, también diríamos, bueno, no, o sea, la pongan en cualquier parte menos acá, porque seguramente que vamos a empezar a tener problemas de suspensión de polvo en el aire. Entonces hay una serie de circunstancias por las cuales socialmente también es difícil encontrar un lugar donde instalar una planta, porque necesitamos la disponibilidad de ciertos servicios y evitar los conflictos con los vecinos. Después se tienen también una serie de incrementos en las restricciones de contaminación ambiental, seguridad y otras regulaciones. Por ejemplo, hay lugares donde los sitios para instalar están definidos a través de parques industriales, eso está bien, pero eso impide por a veces también que los instalen en otros lugares. Todo el equipamiento que se exige, por ejemplo, para que no haya polvo en el ambiente también lo tienen que cumplir, y bueno, van haciéndose un poquito más estrictos. Acá todavía no tenemos un control exacto, pero bueno, se
se va haciendo algo en eso. Y bueno, y otras regulaciones que pueden tener, como por ejemplo, pueden llegar a ser también la parte de impuestos a pagar, o sea, a veces no son zonas costosas en este sentido. Y bueno, y después hay una otra cuestión que es que estas metodologías de extensión de la vida útil van avanzando con el tiempo en todo lo que es la viabilidad tecnológica, de manera tal que nos permite ir tomando acciones que hacen que podamos tener una mayor duración de la planta. Entonces, bueno, eso hace que se puedan hacer seguimientos y se pueda extender la vida residual de la planta. Entonces, por eso también no es fácil eh, poder instalar una planta nueva aún disponiendo del dinero y de los medios para poder hacerlo, porque bueno, es una situación más compleja que simplemente seleccionar un lugar y comenzar a instalar. Entonces, por eso es que hoy en día tenemos también toda esta tendencia del seguimiento y control, del mantenimiento centrado en riesgo y confiabilidad, y todo lo que es extensión de vida útil, mucho más aceitado que hace, por ejemplo, 20 años. Entonces, bueno, esta es una presentación del tema. Vamos a seguir mostrándoles cuáles son estos ensayos no destructivos que estamos, que se utilizan.